Queridos compatriotas adoptivos, bienvenidos nuevamente a un capítulo. Hoy tenemos una edición bastante literaria, ya que nos acompaña el escritor venezolano-español Juan Carlos Chirinos. Y vamos a conversar sobre ese fenómeno de la literatura y la diáspora, el exilio, escribir literatura fuera del país de origen. Y la pregunta es si es solamente el país de origen o se trata del lugar de origen, por un lado, y segundo, ¿qué ocurre cuando se dan estos fenómenos de extranjería, ¿no? Del lugar? Bienvenido, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Nancy, qué alegría que me hayas invitado a tus compatriotas adoptivos. Somos compatriotas, por supuesto, y estoy muy Doblemente. contento de estar aquí. Doblemente compatriotas, por supuesto, y estoy muy contento de estar aquí contigo y con la gente que nos esté mirando en este momento. Bueno, Juan Carlos, para quienes no lo conozcan, es un escritor, como ya mencionaba, venezolano-español, nacido en Valera, en el estado Trujillo, en Venezuela, pero radicado desde hace más de 28 años en Madrid, así que madrileño por adopción, y autor de novelas, cuentos, biografías, ensayos, con obras que han sido traducidas a múltiples idiomas, correspondiente además de la Academia Venezolana de la Lengua. Juan Carlos, bueno, tu carrera ahora abarca 2 continentes, 10 ciudades, y eso nos lleva pues a ese tema que mencionaba antes. Para ti, ¿qué significa eh, escribir desde lugares distintos? ¿Crees que ha influido en tu forma de abordar, ¿no? La obra? Sí, definitivamente. Tengo que decir que he vivido dos experiencias de desarraigo o dos experiencias de mudanza o de traslado. La primera cuando me mudé de Valera, la ciudad donde yo nací, a Caracas para estudiar en la universidad. Por los primeros 17 años de mi vida los viví en Valera y hice toda mi primaria y secundaria allí en la ciudad natal. Por cierto, muy cerca de Isnotú, el pueblo donde nació nuestro primer santo, José Gregorio Hernández. Y bueno, durante 11 años viví en Caracas y fue un proceso realmente de adaptación bastante complicado, que hubiera sido muchísimo más complicado si yo no hubiera llegado tan joven, con 17 años. Y cuando uno está muy joven, pues se adapta o soporta mejor los inconvenientes y que todo que implica mudarse de un lugar donde estás arraigado y buscar raíces en otro. Porque aunque Valera y Caracas son ciudades del mismo país, hay circunstancias completamente distintas que te obligan a cambiar tu manera de vivir, pues. Y luego, tras 11 años viviendo en Caracas, me mudé a Salamanca, aquí en España. Vine a hacer el doctorado y estuve 4 años viviendo en Salamanca, que también implicó un proceso de adaptación, ya con 30 años. No fue tan complicado porque estaba más maduro y además yo llegué con una beca y entonces las circunstancias, digamos, entre comillas, financieras eran un poco más cómodas. Y luego me mudé a Madrid. 4 años después me mudé a Madrid buscando futuro, buscando trabajo. Y desde entonces, desde 2001 creo, estoy viviendo aquí en Madrid. Así que dentro de 2 años cumplo 60 años y ya llego al límite en que mi vida en Venezuela y mi vida en España va a tener la misma cantidad de tiempo, 30 años en cada lugar, ¿no? Pero esto lo estoy recalcando porque lo he dicho en otros lados y bueno, tú lo hemos conversado. Para mí no ha sido una mudanza de Venezuela a España, sino una mudanza de ciudad en ciudad, porque yo estoy convencido de que la idiosincrasia de cada uno es una idiosincrasia que se conforma a partir del lugar donde estás, no del país donde vives, sino del lugar donde estás, porque cada país se percibe de manera distinta dependiendo del lugar de donde tú hayas crecido. Tú creciste en Caracas, si no me equivoco, y bueno, tienes una visión de Venezuela desde el lugar donde creciste, de Caracas. Y ahora que estás en Perú, pues tienes otra experiencia distinta. En mi caso, la Venezuela que yo conocí es una Venezuela que primero vi desde Valera y sinceramente creo que la visión que tengo desde Valera es mucho más universal y cosmopolita que la que tengo la que tú desde Caracas y la que tengo desde Madrid. Porque cuando uno no conoce nada más, sino el lugar donde nació, pues el universo está ahí, todo completo. Entonces, es una contradicción, pero de alguna manera funciona así.
Y claro, es como cuando uno lee, si ha leído poco, cree que ha leído mucho, pero a medida que vas leyendo te das cuenta de que mientras más lees, más te falta por leer. Y entonces es lo mismo que pasa con viajar. Mientras más viajas, más te das cuenta de que más te falta conocer no solamente el mundo, sino el país de donde vienes y el lugar de donde vienes. Yo ahora pienso en Valera y digo, hay sitios de Valera, de la propia Valera, de la ciudad que yo no conozco, a los que yo nunca fui y pensaba que los conocía, pero yo los veo en fotografía o en video y digo, yo esto no lo he visto nunca. Y se supone que debería conocerlo porque viví ahí toda mi Bueno, vida. me recuerda mucho a Rayuela y al tema de la visión y el conocimiento desde la maga y desde Claro, es verdad, es Horacio, ¿no? verdad. Desde la maga y Este, Horacio, que son que por cierto, son dos eras maga conocimientos. cuando estabas en, en Claro, Trujillo. claro, es la diferencia que hay entre el conocimiento y la sabiduría, que en Cortázar, en la novela, en Rayuela, el erudito, el conocedor, el que ha estudiado es Horacio Oliveira, pero la que tiene toda la intuición de la sabiduría es la maga, que aunque no ha estudiado, es la que entiende inmediatamente con solo ver. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Bastante grande. Fíjate tú que yo, entre los apuntes que había hecho para conversar contigo, había entresacado un par de citas de Teresa de la Parra, la escritora venezolana, que además nació en París, vivió en Caracas, vivió en Madrid y murió en Madrid. Es decir, es una escritora bastante cosmopolita y además una persona muy conocida casi desde el principio de su carrera. Y ella en una carta de 1927 a un amigo de ella, a Rafael Carías, que es como su amigo y su administrador, le dice que una persona que no haya viajado no conoce tanto su país. De hecho, yo tengo aquí, si quieres te lo leo, porque me parece curioso que empecemos hablando de eso. Ella dice, Teresa de la Parra dice, el que cree conocer su tierra porque nunca ha salido de ella se equivoca. Es viajando como conocemos nuestra tierra, viajando y tratando íntimamente distintas personas. El que después de hacer un largo viaje en esa forma, dijera al volver a su tierra, acabo de hacer un recorrido por mi país, ahora lo conozco, diría una cosa muy exacta. Esto se lo escribe Teresa de la Parra en 1927 a Rafael Carías, porque la critican porque ella no vive en Venezuela y entonces ella se supone que no conoce tanto Venezuela y dice, no, es que conoces más a tu país cuando sales de él y lo ves desde fuera. Años después, 2 años después, ella en una entrevista en un periódico en La Habana, le preguntan si va a regresar a Venezuela y ella dice que no, que ella prefiere estar en París porque desde París ella percibe mejor Venezuela y la puede convertir en literatura de mejor manera, a la distancia. Curioso, ¿no? Sí, es curioso. Pareciera que es un tema como intentar la mirada objetiva, ¿no? Claro, no olvidemos que Mirada cámara. Vargas Llosa escribió La ciudad de los perros aquí en España. Correcto, sí, iba un poco a eso, ¿no? Que hay autores que se han vuelto muy representativos de sus países, pero lo han hecho fuera o desde fuera. Cuando hablamos, por ejemplo, y lo hemos conversado en otras oportunidades, por ejemplo, del llamado boom latinoamericano, la mayoría de esos autores estaban fuera de sus países Claro. Para describir las realidades de sus países. Bueno, no lo terminaron haciendo de alguna manera y sobre todo vuelvo a Rayuela, ¿no? Que plantea todo el tema del lado de aquí, del lado de acá, del lado de allá, y que justamente plantea el desarraigo, ¿no? Con un personaje como Gregorio Josip, ¿no? Claro, Y pero fíjate ese tú desarraigo, que ese desarraigo también se ve en Ulises de James Joyce, una novela escrita fuera de Irlanda y es una novela sobre Irlanda, contra Irlanda y a favor de Irlanda al mismo tiempo. Y no hay novela más irlandesa que el Ulises, pero es una novela escrita desde París. pero existe, entonces tú dirías que existe una literatura nacionalista de alguna manera, ¿no? Por ponerle un término, desde el exilio o desde la diáspora, que permite ser quizás narrador cámara de alguna manera, por ponerle un nombre, ¿no? Permite esa objetivación de... Yo lo he pensado mucho y lo he pensado mucho más desde que conversamos hace, no sé, un mes, 2 semanas, no me acuerdo, porque cuando me planteaste este tema de la diáspora, de la literatura, el exilio, la emigración, y qué tiene que ver esto con la literatura con todo esto, se me abrió como un universo y me di cuenta de que la escritura es como
tienen dos planos y que están conectados. Estuve pensando en qué autor sería el primero que habló del viaje, del que se va o del que trata de regresar, y obviamente uno piensa en Odiseo, en la Odisea de Homero, en la que relata el viaje, lo que llaman el viaje del héroe, pero es el viaje de regreso de alguien que trata de Correcto. regresar a su tierra y tiene lo que en griego se llama nostos, la nostalgia, ¿no? El dolor por estar lejos. Y además hay un referente histórico relacionado con el mundo grecolatino, con el mundo griego, que es Alejandro Magno, que hizo el viaje al revés. Él lo que hizo fue alejarse todo lo que pudo de su tierra natal, que era Macedonia, porque tenía lo que los griegos llaman el potos, el ansia de conocer, o sea, viajar. Y toda persona que viaja, toda persona que se va de su país, de su tierra, tiene de alguna manera un deseo oculto o manifiesto por conocer. Yo me pregunto, en este momento me pregunto qué pasa con Emmanuel Kant, que prácticamente no viajó nunca. Ujú. Y estuvo en su casa y tenía unos horarios súper estrictos. ¿Cuál era su visión del mundo en ese sentido? Y ayer sobre esto justamente estaba viendo en Twitter o como se llame X, o como se llame ahora, la cuenta de un comediante inglés que me gusta mucho, que se llama Ricky Gervais, que ha Ok. hecho varias series de televisión maravillosas. Él tiene un stand-up, un monólogo, que lo ha ido presentando en varios países desde el año pasado hasta ahorita, hasta noviembre, y lo llama el World Tour, el tour mundial. Pero Ujú. me puse a ver los lugares a donde ha ido, y todos los lugares son Inglaterra, Estados Unidos, Francia quizá, y los países nórdicos. Entonces no es un tour mundial, es un tour por el mundo anglosajón. Porque quizás su visión del mundo es la visión de que el mundo es, si ya está Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ya está todo. Ya que más vamos a contar. Entonces, en ese mismo sentido, la, la, la pertenencia al sitio puede limitarte. Y lo que quería decir, o sea, lo que quería comentarte es que cuando pensé en Odiseo, también pensé en el poeta latino Ovidio, Publio Ovidio Nazón, que era gran amigo del emperador Augusto, pero cayó en desgracia con Augusto por pornográfico, vamos a decirlo así, y lo exiliaron a lo que ahorita es Rumanía, a Constanza, y ahí nunca lo perdonó y murió allá, lejísimo, y escribió unos poemas bellísimos que se llaman Las Tristia, y el inicio del primer poema es absolutamente arrebatador y tristísimo. Comienza diciendo: irás sin mí y no te envidio, pequeño libro, a Roma, pues no le es permitido ir a tu miserable señor. Es decir, él manda su libro a Roma como mensajero porque él no puede ir, y entonces de alguna manera le dice que no lo envidio, pero sí le está envidiando porque él quiere regresar a Roma. Sabes que el romano, para ser romano tiene que estar en Roma. Cicerón, ¿te acuerdas que Cicerón no quiso? Le costaba irse de Roma y a ser gobernador de provincias porque él le gustaba estar en Roma, era lo que más le gustaba. Entonces, O sea, hay algo de entre la memoria, la nostalgia, el desarraigo, el sentimiento de desarraigo que termina atando al lugar de origen. es que yo creo que uno no se ata al lugar de origen, uno lleva en la piel aquí el lugar de origen. Es imposible que un valerano deje de ser valerano, porque allí fue donde percibió tuvo sus primeras percepciones del mundo y su conocimiento, construyó su noción del tiempo, construyó su noción del espacio, lo construyó a partir del lugar donde nació, y bueno, eso no lo escoges tú, eso es azaroso. Luego tú puedes ir modificándolo, pero sigue siendo esa persona que está allí. Tú hablas con cualquier persona muy famosa que venga de un pueblo muy pequeño, y esa persona siempre conserva, de alguna manera, su recuerdo por el subterráneo. Acuérdate que Albert Camus, del que quería hablar más tarde, cuando recibió el premio Nobel, luego de recibir el premio Nobel, le mandó una carta a su maestro de escuela para agradecerle todo lo que le había enseñado. En ese sentido, una discusión que hubo hace algunos meses en X
y cada cuánto sale, es sobre Andrés Bello, por ejemplo, ¿no? Andrés. Y dicen si Andrés Bello en realidad es un autor chileno o venezolano. ¿Qué opinas tú? Yo creo, yo, habría que preguntarse al revés, si Venezuela es bellista o Chile es bellista. Porque obviamente cuando Andrés Bello se va de Venezuela en 1810, ya es una persona que tiene 30 años. Obviamente toda su formación intelectual, toda su formación idiosincrática, ya está conformada. Él no se fue muchacho ni se fue sin conformar, él ya sabía todo. Y además ya había, ¿cómo se llama? Ya había tenido actividad política y actividad civil en Caracas, incluso Llega antes a los del... 46, 48, me parece, Él a Chile. llega a Londres en 1810 con 30 años, 29, porque él nació en 1781. Llega a Londres en 1810 y hasta 1829, 19 años, vive en Londres. Que por cierto, hay una edición extraordinaria que hizo Iván Jaksic y otra autora que no recuerdo el nombre, me van a perdonar. Se llama Los Papeles de Londres, que editaron todos los cuadernos de Andrés Bello, porque él iba todos los días al Museo Británico y apuntaba, copiaba cosas en latín, en griego, en inglés, en francés, información que le sirvió luego para hacer sus libros. Y lo editaron, y está editado por una universidad en Chile. Es un tomo, un volumen gordo y maravilloso, porque es como una especie de internet de Andrés Bello. Todo lo que Andrés Bello aprendió en esos 19 años en Londres. Luego tuvo la oportunidad de irse a Chile y a partir de los cuántos años tenía en 1829, tenía ya 38 años. Ujú. Puede ser que tuviera 38 años, llegó casi cuarentón a Chile. Chile tuvo la suerte, primero la generosidad de recibirlo y segundo la suerte de recibirlo porque Andrés Bello es uno de los constructores de la civilidad y de la República de Chile. El Código Civil, la universidad, todo eso lo escribió Andrés Bello. Yo considero que Andrés Bello es tanto venezolano como chileno, pero también inglés. Y en última instancia, creo que Andrés Bello es un personaje, como uno diría, de Alejandro de Humboldt o su hermano Guillermo de Humboldt. Son personajes universales, nos pertenecen a todos, no solamente a los venezolanos y a los chilenos, sino a primero que nada, a toda la comunidad hispanohablante. Y en segundo término, el mundo cultural occidental y universal. Que por cierto, la gramática de Andrés Bello, publicada en 1842, 42, ¿no? Creo. Es uno de los argumentos que yo tengo, Nancy, para decir que yo no soy latinoamericano, yo soy americano. Y una de mis pruebas es la gramática de Bello, porque la gramática de Andrés Bello se llama Gramática de la Lengua Castellana para uso de los americanos. Correcto. Cuando todavía los franceses no habían inventado ese aciago término América Latina, nosotros seguíamos siendo americanos. Y la gente dice, no, los gringos nos robaron el nombre. No, nosotros abandonamos el nombre y los gringos siguieron utilizándolo, que es distinto. Por eso yo reivindico la condición de americano y en todo caso aceptaría hispanoamericano, pero con reservas. Claro, pues bueno, hay un tema del habla hispana, ¿no? En un Sí, claro, continente porque que se hablamos hablan español, varias lenguas. pero si los Por aquí españoles son europeos, consigo con los dime, apuntes de internet que la ajá, gramática es 1847, 47, para ok. ser exactos, ¿no? Si los españoles son europeos y los noruegos son europeos y los marroquíes son africanos y los egipcios son africanos, ¿por qué nosotros tenemos que poner un adjetivo previo si nosotros somos Claro, americanos? ¿Cuál es sería el como problema? hablar, no sé, de siempre decir europeos occidentales o europeos Un- orientales. Claro, es uno de los grandes, no quiero decir problemas, retos o circunstancias que nos caracterizan a los que nacimos en la parte que habla español de América. Esa constante búsqueda de una definición nítida de la identidad, como si eso se pudiera lograr. Yo creo que es imposible lograr una definición nítida e inamovible de lo que es ser venezolano, de lo que es ser hispanoamericano, de lo que es ser americano, porque cada quien tiene sus propias circunstancias. Y mira, ¿qué Bueno, hay quien diferencia habla de hay? Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, Claro, hay un montón pero de términos. siempre hay como que ponerle apellido, ¿no?
Claro, Hay una y obsesión por acuérdate, ponerle apellido. sí, el nombre crea. Cuando tú utilizas un nombre, estás creando un universo distinto. No sé si nosotros nos hemos dado demasiada mala vida con el nominalismo del asunto, en vez de vivirlo tal cual. Y de hecho lo vivimos. No es posible. Hay una canción que a mí me encanta, que no sé si tú la conoces, que se llama Vereda Tropical, un bolero, que se llama Voy por la vereda tropical. Esa canción es una canción, quizá para mí, la que mejor representa el espíritu, el ambiente de lo que es estar en una playa del Caribe. La música, la tonalidad, el ritmo de esa canción te hace sentir que estás en Cuyagua, estás en una isla de Puerto Rico, que estás en una isla no sé, de las Islas Vírgenes, que estás en la costa colombiana. Se siente, es como si sintieras ese calor. Pero resulta que esa canción la escribió Gonzalo Curiel, que es un señor nacido en Guadalajara, que está como Ok. del otro lado de México. ¿Por qué? Porque quizá él lo percibió, quizá él tenía esa manera de percibir, esa noción para percibir lo que significa ser del Caribe, que es un concepto muy interesante. Hay dos conceptos interesantes que nos afectan a ti y a mí. Uno es el concepto del Caribe como territorio que tiene su correspondiente o su réplica o su antepasado, entre comillas, en Europa, que es el Mediterráneo. El Caribe Ujú. nuestro es como el Mediterráneo en Europa. Es un territorio multilingüe con muchos países, es como el Mediterráneo. Ocurre como, o sea, pasan cosas Bueno, de hay alguna manera. síntesis, ¿no? En Sí, en el Caribe, que las costas de por sí siempre han sido, digamos, espacios de encuentros, ¿no? Por el espacios de encuentro. tema, comercial, por el tema del intercambio, por la navegación. Bueno, es el inicio del viaje por excelencia, ¿no? Hacia lo desconocido, Hacia lo desconocido. que digamos que entraba todo este tema de si en el horizonte, ¿no?, se acaba el mundo o no. Claro, De hecho, cuando hablamos del emprendedor, normalmente el emprendedor por excelencia es el navegante, ¿no? claro. Que se Y bueno, hay que, entrega a. hay que decir siempre que todos los años comienzan las quejas contra el viaje de Colón en 1492, y yo siempre digo lo mismo. Yo de verdad a don Cristóbal le agradezco el viaje, porque si no lo hubiese hecho yo no estaría aquí, porque yo no soy ni un indígena puro, ni un negro puro, ni un europeo puro. Yo soy la combinación de esas tres, por lo menos tres razas. Bueno, lo que habla de que además, o sea, la literatura de las Américas, finalmente, si queremos hablar con las diferencias de idiomas, ¿no? Eh, es una literatura migrante, porque al final hay influjos culturales de diversos orígenes Sí, que se sí, dan encuentros y se resignifican allí. Entonces, aunque estemos del lado de acá, tú que estás del lado de allá, aunque estemos del lado de acá y nunca hayamos salido, siempre hemos sido tocados por, por lo de otros lados. De claro, hecho, hasta digamos, en las teorías de poblamiento de América, se habla del estrecho de Bering y de la llegada, ¿no?, por el lado claro, de Asia. por el norte. Entonces, de por sí, sí o sí, somos síntesis de muchos lugares, ¿no? Pero en el acto de salir, Juan Carlos, ¿tú crees que la ruptura con el origen, con el lugar eh, de origen, es un motor creativo que permite incluso clarificar la visual sobre el lugar de origen? Yo creo que sí, porque en primer término, cuando uno sale del lugar de origen, lo primero que pasa es que se diferencia, hay una diferenciación. Ya, te cuento una anécdota. Yo estaba en Salamanca viviendo, y yo todas las mañanas me levantaba, compraba el periódico e iba a alguna cafetería. En Salamanca hay miles de cafeterías. A una cafetería a tomar café, a desayunar y a leer el periódico. Era lo primero que hacía en la mañana. Era como mi rutina. Y siempre buscaba bares que tuvieran mesas grandes para poder poner el periódico, el café, el cachito, lo que sea. Bueno, pues un día conseguí cerca de mi casa una cafetería con unas mesas enormes que me encantaba. Se llama El Emilio, se llamaba la cafetería. Y cuando yo entré, había dos señores, el señor y la señora, que eran como una pareja de señores mayores que me llevaban la cafetería. Y estos dos señores, yo dije buenos días, no me contestaron. Pedí un café, pedí un bocadillo,
Y me lo dieron, por supuesto, mi café, mi bocadillo, estuve ahí, leí el periódico, después cuando me levanté pregunté si cuánto era, no me contestaron, así que dejé 100 pesetas, en esa época 100 pesetas era bastante dinero, y con eso pagué yo puse que eran como 80 pesetas y con eso pagué el desayuno. Y pensé, a estos no les gusta que el negrito venga al desayunar, pues ahora voy a venir todos los días. Y entonces empecé a ir todos los días, no me hablaban, nunca, no me trataban mal, por supuesto, de ninguna manera, me trataban bien, pero no me hablaban, no me contestaban, no me decían buenos días, buenas noches, nada, nunca. Total que una mañana entro al bar, a mi bar xenófobo preferido, con mi periódico, y cuando entro, la señora me ve, era como un pasillito, la señora me ve y me saluda, hola, ¿cómo está? Y yo me asusté y dije, uy, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó algo muy raro. Y cuando termino de entrar al bar, resulta que había en una mesa una familia completa, papá, mamá, hijos, abuela, hermana, tía, cuñada, lo que sea. Pero todos estaban vestidos de anaranjado y todos eran marrones, oscuros. Y tenían un punto en la frente, todos eran de la India. Y hablaban francés. La señora estaba sola, no estaba el señor, y estaba asustadísimo, porque no entendía nada. Y entonces cuando yo entré, vio a alguien conocido. Y fíjate tú, en ese momento yo pasé de ser el extranjero a ser, como mínimo, mi extranjero. Ella me vio y dijo, bueno, Eras este es menos raro, desconocido. pero por lo menos es mi raro, al que veo todos los días. Y pasé de la otredad a la mismidad, pero de un solo, porque llegó alguien más raro que yo. Bueno, en ese mismo sentido, cuando uno se va del país, llega a un sitio donde es distinto y te preguntan y empiezan a preguntar, hacerte preguntas y empiezan a conseguir cosas. Yo recuerdo perfectamente que cuando llegué a Salamanca, le comentaba a un amigo mío, a Juan Carlos Méndez Guedes, que estaba allí también, le decía, los dedos me huelen a pupú, no sé por qué, y me los olía todo el tiempo y descubrí que no es que me olían a pupú los dedos, es que las monedas de pesetas tienen un olor diferente que los bolívares. Y como yo andaba siempre tocando pesetas, los dedos me olían a pesetas. Mira, parecen tonterías, pero son detalles que te indican inmediatamente que estás en un lugar que no es de donde eres. Y claro que influye a la escritura. Fíjate tú que yo traje por aquí una novela justamente de Juan Carlos Méndez Guedes, esta novela, Una tarde con campanas, que es una novela muy hermosa, porque el protagonista es un niño que llega del extranjero a vivir en Madrid y empieza a descubrir que las cosas son distintas a como él se las imagina. A mí me gusta mucho esta novela porque es una novela muy hermosa. ¿Pero crees que amplía el mundo de la otredad y por eso reafirma, por un lado, la pertenencia y por otro lado, reconfigura, así como tu anécdota de la cafetería, cuál es esa idea de un nosotros? Porque vemos, por ejemplo, estos episodios a veces dentro de Latinoamérica, por ejemplo, con el caso específico de la migración venezolana, para nadie es una sorpresa que ha habido todo este tema de episodios que podrían interpretarse como xenófobos, donde se ve al venezolano como un otro en Colombia, en Ecuador, Perú mismo, etcétera. Pero luego vemos a los latinos en Estados Unidos, en Europa, etcétera, con una percepción de unicidad, ¿no? Con una identidad compartida, por lo menos para los demás, por un lado, y segundo, que esa significación que le dan los demás, para los propios me refiero, de los países desarrollados, termina generando como un nuevo vínculo entre los latinoamericanos, ¿no? O sea, es decir, entre aquellos que empiezan a ver música o que hablan con un determinado acento, o el hecho de no tener el ceseo en España, termina teniendo algún ritmo diferente, tanto de conversación como de escritura, supongo. Es muy complicado lo que estás planteando, porque, bueno, yo te voy a hablar obviamente desde mi propia experiencia. No necesariamente hay una unidad latinoamericana. Estoy hablando del caso de España. España es un país muy complicado porque España tiene una relación muy especial con América porque fueron los países que pertenecían al imperio y entonces hay una relación como continua. Y hay países que tienen cierta tradición en España, como Argentina y México, y otros que son de nueva data. Venezuela quizá un poquito,
porque cuando yo llegué aquí en el 97 había pocos venezolanos y ahora hay venezolanos por todos lados. Hay restaurantes venezolanos, hay de todo venezolano. Pero eso no necesariamente hace que si yo me encuentro con un mexicano o con un boliviano o con un paraguayo, yo sienta una cercanía mayor con ellos que con una persona de Salamanca o de Vitoria o de Murcia. La distancia quizás sea la misma, pero te estoy hablando por mí, ¿sabes? Cuando yo conozco escritores mexicanos, peruanos, que tengo amigos mexicanos, peruanos, chilenos, panameños, tenemos una coincidencia que no tiene que ver con el país, sino con el universo de lecturas. Yo siempre he dicho desde hace 20 y pico de años que yo no pertenezco a Latinoamérica ni nada por el estilo, sino como escritor pertenezco a eso que Uslar Pietri llamó el reino de Cervantes, el reino donde se habla español, se escribe en español, se lee en español. Por lo tanto, mi universo incluye toda la literatura que se genera en español. Eso no quiere decir que yo rechace la literatura escrita en otro idioma, eso es absurdo, por supuesto. Pero sí hay cierta afinidad entre la escritura de un, no sé, Pedro Lemebel o de un Carlos Granés, colombiano, o de un, no sé, Gustavo Rodríguez, que es peruano y que ganó hace 2 años, creo yo, el premio Alfaguara. Eso me genera una igualdad, una sintonía, pero no tiene que ver con la nacionalidad ni con el lugar de donde venimos, sino casi por la profesión que hacemos, que ejercemos, porque no tiene por qué ser, no tengo por qué tener mayor consonancia con un médico peruano que con un ingeniero español. No tiene por qué ser así. En mi caso, estoy hablando de mi caso. Quizá también tiene que ver con mi rechazo a la ideologización del concepto de Latinoamérica. Me refiero a tipo Galeano, tipo discurso político. Quizá yo estaría más cerca a lo que dice, al título que puso José Martí, Nuestra América, porque me habla más de algo que es un poco más, que tiene que ver con lo cultural y con el conocimiento, con lo nociológico del asunto, ¿no? No sé. Bueno, pero tiene que ver con el mundo que nos muestran, ¿no? O sea, estamos en contacto con un mundo que nos muestran. Y digo que nos muestran porque al final, pues conocemos lo que puede ser conocido por nosotros desde nuestro lugar, nuestro espacio y tiempo, ¿no? Lo que tú decías de Valera, o luego desde Caracas, el mundo al final es de acuerdo a lo que te rodea. Claro, pero es un mundo muy amplio. Yo conozco la peruanidad desde Lima. Desde Lima. Y como dicen aquí, Lima no es el Perú, o el Claro. Perú no es Lima. Caracas no es Venezuela. Y eso se reafirma. Tuve la oportunidad también, debo confesar, de que mi familia es del Táchira, y yo viajaba pues muy frecuentemente todos los años y pasaba meses al año, toda la temporada de vacaciones entre San Cristóbal y La Grita, ¿no? Y Pueblo Hondo. Entonces eso me permitió tener también otra mirada, ¿no? De Venezuela, y además Claro. viajábamos por tierra. Entonces eso permitía además conocer, ¿no?, muchos retazos, ¿no?, de Venezuela, porque bueno, siempre son retazos. Igual que he tenido la oportunidad de viajar dentro del Perú y he conocido retazos de la peruanidad. Creo que al final son retazos lo que vamos, ¿no? Como un álbum de barajitas. Sí, vamos al final, teniendo barajitas de esa identidad que hay, ¿no? Pero en ese capítulo, como quien dice, del viaje, ¿no? Y la importancia del viaje, ahí recuerdo el poema de Cavafis, ¿no? De Ítaca, que más bien, en vez de hablar del destino, ¿no?, habla justamente de la riqueza del viaje. Del viaje, Y claro. supongo que de alguna manera estamos en constante viaje, y autores que han viajado pues internamente, como antes te preguntaba sobre Kant, que se han dedicado a pensar el mundo a través de un viaje interior, supongo, y quienes han tenido la oportunidad de experimentar ese cambio, ¿no? Y ese cambio pues permite que el retazo sea más grande, de alguna manera. Sí. ¿Tú crees que ese viaje o el destierro, si es que hay alguna nostalgia o alguna causa que impide el retorno, de alguna manera da más libertad
para leer, ver, construir incluso sobre el lugar de origen? Sí, yo creo que sí. Cuando uno viaja, eh, toma decisiones y cada decisión que toma descarta el resto de las decisiones que pudo haber tomado. Si yo vine a España, dejé de irme cuando yo tenía que elegir alguna universidad para estudiar fuera de Venezuela. Tuve la posibilidad de irme a estudiar a Nueva York, a la Columbia University, por ejemplo, y yo quise ir a Salamanca porque yo dije, yo quiero ir al lugar donde comenzó todo. Es decir, Salamanca es uno de los lugares donde a Cristóbal Colón le dieron el día libre para que se fuera a hacer esa aventura enloquecedora que era montarse en 3 barquitos chiquiticos y cruzar el Atlántico, que él no sabía que era así de grande, él se lo imaginó más pequeño. Y quería ir allí. Y con eso cancelé todas las posibilidades de vivir en Nueva York, de vivir en alguna ciudad, digamos, del imperio, o de vivir en Inglaterra, o de vivir en Francia. Y cuando decidí ir a Salamanca, dejé de venir a la Complutense o a la Universidad de Navarra, lo que sea. A mí Estados Unidos es un país que me resulta, como a Rufino Blanco Fombona, un tanto incómodo, porque Nueva York es una ciudad que a mí me parece un poco agobiante. Y quizá de todas las ciudades que he conocido de Estados Unidos, Filadelfia sea la que más afecto me ha generado. Pero porque yo estoy acostumbrado a tener una vida europea. Yo viví aquí, llegué aquí y pasé de la vida caraqueña, de la vida de una ciudad venezolana, a una vida de ciudades europeas, que son ciudades que tienen otro ritmo completamente distinto. El solo hecho de comer a las 2 de la tarde y poder estar 3 horas comiendo te hace tener una visión del mundo completamente distinta. Y te comentaba que en última instancia somos occidentales. Hay un escritor noruego que no es tan buen escritor, al final pensé que no era tan buen escritor, se llama, ¿cómo se llama? Knausgaard. Se llama Knausgaard, el apellido. Y tiene un libro que se llama La muerte del padre, que es una serie de 6 novelas sobre su vida. Y en La muerte del padre, él cuenta su adolescencia. Y Nancy, no me lo vas a creer, pero yo leía la novela. La novela yo la compré porque la primera frase de la novela es extraordinaria, te lo voy a decir. Dice, la primera frase de la novela dice, la vida del corazón es sencilla, late mientras puede. Eso me encantó. Y compré la novela, caí en la trampa, porque el resto de la novela no me gustó, pero sí me llamó la atención que ese escritor, que nació el mismo año que yo, o más o menos, cuenta su vida de adolescente en Noruega y hace exactamente lo mismo que hice yo en mi adolescencia, pero con nieve. Juega los mismos juegos de video, se enamora de las mismas muchachas que no le hacen caso. La misma vida que tuve yo en Valera, la tuvo este tipo en Noruega, en medio de la nieve y el frío y la vaina. ¿Por qué coincidimos en eso? Porque somos occidentales y vivimos vidas occidentales. En cambio, una escritora como Banana Yoshimoto, la escritora japonesa, uno lee las novelas de Banana Yoshimoto y percibe inmediatamente que está presenciando otra manera de ver el mundo, completamente distinto. Pero ¿no sería una visión un poco urbana? No, las novelas de Banana Yoshimoto son completamente urbanas, pero es Japón. No, pero me refiero incluso a la visión occidental. O sea, que una cosa es... Claro, Occidente son varios occidentes. Una cosa es París y otra cosa es la Francia profunda. Una cosa es Madrid y otra cosa es España profunda. Y seguramente una cosa es Oslo y una cosa completamente distinta, la Noruega profunda. Es decir, hay 2 velocidades, por lo menos en Europa yo percibo que hay 2 velocidades. No sé si en Perú ocurre. El país ocurre en 2 velocidades. Hay una velocidad urbana más desarrollada, más rápida, y una velocidad menos desarrollada de ciudades pequeñas, de sitios rurales y de visiones del mundo completamente distintas. Claro, hay cosmovisiones que están allí siendo contrastes dentro de cada uno de los países, porque creo que al final lo que hemos decidido llamar desarrollo, porque al fin y al cabo también podríamos discutir sobre eso, es una velocidad. Creo que esa es una buena definición, ¿no? Es una velocidad relacionada con una creación material, al fin y al cabo, ¿no? Intervención del hombre en el entorno, ¿no? Pero en esas diferencias
incluso, bueno, se marcan temas de interés que terminan siendo más relevantes o menos relevantes. Y, por ejemplo, las urbes suelen estar muy relacionadas con la preocupación por la cosa política, por ejemplo. O sea, solemos ver en la literatura urbana preocupación por la política, por cómo funcionan las cosas y con visiones incluso mucho más nacionales, ¿no? Y mundiales, con visiones mucho más omniabarcantes, ¿no? No que no exista, obviamente, literatura intimista, obviamente, sería tonto decir lo contrario, pero lo que sí me llama la atención es hasta qué punto, para ir, digamos, cerrando este abreboca, creo yo, porque creo que vamos a conversar varias veces sobre este Sí, tema, porque creo esto que es se ha un tema hecho corto, me inacabado. parece a mí. Pero en este tema, ¿tú crees que esa distancia, porque hemos hablado de que la distancia te permite conocer más el país, ¿no? Hemos partido de una primera premisa. Hemos señalado, además, eh, que hay una visión de la ciudad que se vive, del entorno inmediato más que de los entornos nacionales, porque al final los países son muy diversos en sí mismos, entonces la experiencia nunca es nacional, sino que tiene que ver con el entorno inmediato en el que nos movemos. En el caso tuyo, justamente en el ensayo Venezuela, biografía de un suicidio, eh, tú señalas, ajá, ahí está, tú señalas que los venezolanos estamos avisando sobre España y no nos hacen caso. Y creo que además ha sido un sentimiento que ha ocurrido de los venezolanos en muchos países. O sea, creo que estás ahí haciendo síntesis de lo que los venezolanos han sentido en Perú, en Colombia, en México, en Chile. ¿Por qué crees tú que ocurre esto? Hace muchísimos años, antes de que comenzara el proceso chavista en Venezuela, mi papá tenía un amigo cubano que jugaba ajedrez. De alguna manera nos advertía que tuviéramos cuidado. Y yo hablé con varios cubanos en esa época que nos decían, tengan cuidado. Y la respuesta nuestra, soberbia, frívola, infantil, brera, Venezuela no es Cuba. Cuando yo llegué aquí a España, yo llegué a España antes de que Chávez ganara las elecciones, así que yo no he vivido en Venezuela el proceso de la revolución chavista. Subrayese que yo hablo de la revolución chavista y no de la revolución bolivariana, porque eso no es mentira, eso es falso. Eso es otra apropiación indebida de Hugo Chávez. Eso es una revolución chavista. Bolívar no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, cierro paréntesis. Empecé poco a poco a advertirle a los españoles, a medida que las cosas se fueron complicando a partir de 2008, que tuvieran cuidado porque España podía caer en la misma senda de lo que le pasó a Venezuela. Y la respuesta de los españoles fue siempre, o ha sido hasta ahora, España no es Venezuela. Es decir, lo mismo que decíamos nosotros. De alguna manera nosotros venimos del futuro de ciertos países. El futuro yo espero que no, yo siempre le digo a mis amigos españoles, espero estar equivocado y cuando yo me equivoque, quiero invitarlos a cenar a todos, pero espero que a España no le pase lo que le pasó a Venezuela, pero estoy viendo señales inquietantemente semejantes a lo que pasó en Venezuela. Porque en los totalitarismos, las revoluciones populistas o comunistas o fascistas, sean lo que sean, tienen más o menos el mismo objetivo, pero se adaptan a cada país, a las circunstancias de cada país y van como acomodándose poco a poco. Yo creo que el único ejemplo, digamos, raro sería como China, pero China es un país que tiene 3.000 años de historia y hay que estudiarlo como desde otra perspectiva completamente distinta y es otro mundo completamente distinto. Pero en Occidente, las revoluciones de esta naturaleza han llevado a los países al fracaso. Y ha ocurrido en Cuba, y ha ocurrido en Nicaragua, y ha ocurrido en Venezuela, y lo siento, nunca, no sé dónde leí, tú debes saber quién lo escribió, que dice que cuando un país que cae en manos del comunismo hay crisis y fracasa, no es que fracasó el socialismo, es que el socialismo tuvo éxito. Por eso está como está. No sé quién lo dice, supongo que es algún pensador liberal. Es que, claro, uno lee cosas en internet, en los libros, en la vida y claro, ya se me mezcla y no me acuerdo de ¿tú crees nada. que tiene que ver tanto o sea, creo que hay un tema del hombre y su circunstancia, ¿no? Un poco la lectura de quien vivió un determinado proceso y advierte características de lo que vivió en el nuevo entorno. Sí. Es decir,
Por eso pasó, igual como pasa, por ejemplo, hace algún tiempo, un librito que sacó este autor italiano, se me fue el nombre, el de Historia de la Belleza, Historia de la Fealdad, Humberto Eco. Humberto Eco, donde Humberto Eco habla sobre el tema de migración y refugio, y él señala de que todo este cambio que ha habido respecto de la migración a partir de los atentados del 9/11 ocurre porque los atentados se dieron en Estados Unidos, porque Estados Unidos no estaba acostumbrado o ha perdido ya, digamos, la noción del horror en su espacio. Claro. Es decir, Estados Unidos ha estado involucrado en guerras, etcétera, pero no Afuera. tocaban su espacio. Exacto. En cambio, que si los atentados, como en efecto ha pasado, hubiesen ocurrido en Europa, el impacto no hubiese sido tal porque Europa tiene demasiado deglutido el horror. Claro. Bueno, de hecho ocurrió en Madrid correcto. el 11 de y en marzo. Londres, y ha pasado en Francia. Y en Londres, o y sea, entonces con lo de los Charlie atentados se han Hebdo, visto de otra etcétera. manera. Además, España venía acostumbrada a los atentados de ETA, que eran igual de Correcto. terribles. Entonces, digamos que el horror... entonces, quizás, no sé hasta qué punto somos un poco allí repetición y estamos viendo además lo que vieron otros, que nos advirtieron también. Y quizás la pregunta de fondo es, ¿por qué hay procesos tan similares? O sea, en un mundo que además está hoy día hiperconectado, como estamos nosotros ahorita. Esto cuando te fuiste a Salamanca, era imposible. Había que esperar las cartas y las llamadas telefónicas eran carísimas. Hoy día tenemos la posibilidad de estar hiperconectados. Entonces hay procesos que se están dando políticamente, volviendo a la pregunta, que están ocurriendo de forma extendida, porque además todo este fenómeno de las redes sociales, etcétera, ¿no? Internet y las redes sociales, la inmediatez de las redes sociales, la conexión de las redes sociales, y me refiero a la conexión porque se generan como estancos de pensamientos, de inclinaciones, de posiciones. Estamos cada vez desoyendo más al otro, porque solo hablamos con los que hablan igual que nosotros y piensan igual que nosotros, para que la conversación fluya. Y ahora tenemos este concepto de followers, seguidores. Ya no se trata únicamente de abrir una conversación, sino además de quien me sigue y a quien yo sigo. Entonces hay una bidireccionalidad como nunca antes, pero a la vez una cerradez a ejes temáticos que está creando cada vez mayor polarización. Y esa polarización termina trayendo consigo y afectando no solamente la conversación cotidiana de las redes, sino también a la propia literatura. Es terrible. Vemos un mundo de autores que terminan estando en las listas de los recomendados, no recomendados, para incluso estos grupos. Y en la literatura o en el ensayo político encontramos exactamente el mismo fenómeno. Entonces, ¿crees tú que allí la labor justamente de quienes tienen ese mundo más ancho que veníamos hablando, ¿no? Que tienen la oportunidad del viaje, tendrán la capacidad de comprender algo más allá de esos pequeños estancos que se están creando? ¿O crees tú que ya la frontera en ese sentido es insignificante? Bueno, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, la responsabilidad del viajero es mover conocimiento, mover espíritus y mover ánimos. En el caso de los escritores, lamentablemente la importancia del escritor es cada vez menor, y la prueba está en que cada vez los grandes grupos editoriales buscan a gente famosa y no a gente que escriba, sino gente que sea famosa antes de. De hecho, las editoriales, cuando comenzó el fenómeno de las booktubers, y lo digo en femenino porque la mayoría de las personas que hacen comentarios de libros en YouTube son mujeres. Booktubers es un fenómeno que generó muchísimo movimiento editorial, hasta tal punto que las editoriales empezaron a ofrecerles a las booktubers publicar novelas, ellas que no habían escrito nunca y que generalmente en un 80, 95% de los casos son personas sin vocabulario, que solo leen el mismo libro siempre, sagas góticas o sagas románticas, lo que llaman romantasy,
fantasía con romanticismo, y que hacen comentarios en YouTube de 1 hora diciendo, este personaje, wow, me encanta, es maravilloso, yo no pude más con él, ¿sabe? Sin vocabulario y sin análisis. Es muy, muy difícil encontrar una booktuber o un booktuber que tenga un vocabulario y haga un análisis sensato del libro que le gustó. Porque son personas que les gusta leer, pero que leas mucho no quiere decir que haya cierta formación. Es triste, pero es así. Si lees lo mismo todo el tiempo, si lees la revista Hola y pasas 50 años leyendo la revista Hola, que es una revista con muchísimo texto, puedes pasar 3 horas leyendo la revista porque cada foto tiene mucho texto, no te haces erudito, te haces conocedor de la vida, de la farándula del mundo, pero no te haces filósofo, ni te haces pensador, ni politólogo, no te haces, es imposible. Bueno, no sé, puede ser que haya un caso. Y entonces la importancia del escritor, y lo digo contra mí mismo, es muy limitada. El escritor tiene que dedicarse a hacer otras cosas, no sé, matar un presidente, estar en Operación Triunfo, entrar en la casa de, no sé cómo se llama la casa esa, la casa donde vives y te ganas un premio. No sé, que es lo mismo que Operación Triunfo, pero viviendo sin hacer nada. O convertirte en influencer, que la pregunta es, ¿por qué un influencer es influencer? ¿Qué sabe hacer un influencer aparte de hacer un video para ser influencer, si no sabe hacer nada? Mira, el único influencer que no hace nada, en el que yo creo, es Forrest Gump, que se puso a correr y la gente se le pegó atrás. Es la metáfora perfecta del que no sabe hacer nada y la gente lo sigue por pura inercia. Bueno, porque lo interpretan, además, ¿no? Claro, lo interpretan. Bueno, es como Forrest Gump es un poco como el diente roto, el cuento de tal cual, exacto. El que no sabe hacer nada, pero se convierte en el claro, líder. Porque el otro lo interpreta, lo rellena los espacios. Ahora, sí es verdad que en las redes sociales tienen una ventaja que nos han permitido acceder a cosas que no podíamos acceder. Yo he accedido a pensamientos filosóficos, a pensadores filosóficos y políticos y de arte y de literatura que tienen sus canales y hablan, o a conferencias. La Fundación Juan March tiene todas sus conferencias en YouTube, Yale, o sea, hay un montón de instituciones que montan las conferencias. Pero es un mundo más amplio y a la vez más chico, es rarísimo. Claro, pero porque hay un exceso de información, cada vez hay más información, pero cada vez hay menos contenido. Y entonces, pero ¿no crees que tiene que ver con la actitud? Y ahí fíjate tú que podemos cerrar el círculo de que no hay disposición mental al viaje. La gente no está dispuesta a cambiar de lugar. No, nadie quiere cambiar. Todo el mundo quiere que... Mira, de hecho, no sé si a ti te pasa, pero en la cuenta que yo tengo de Twitter, hay una cosa que dice para ti. Uh-huh. Entonces me recomienda cosas que se supone que a mí me tienen que gustar. Cuentas que o sea, no me deja escoger. El algoritmo lo diseña de tal manera que solo me muestra lo que el algoritmo piensa que yo soy. Si soy de derecha, si soy de izquierda, si me gustan los libros, si no me gustan los libros, si me gusta la patata, si no me gusta la patata. Y entonces me muestra solo cuentas de ese tipo. Y yo generalmente cuando lleno un formulario de cuentas nuevas y cosas así, siempre pongo datos falsos. Pongo que soy una mujer que tiene 25 años y que tiene 4 hijos. Y entonces empiezan a llegarme publicidad para mujeres con 25 años y 4 hijos. Casas, carros, pantaletas, o sea, todo tipo de cosas. A propósito, lo hago para que el algoritmo, para distraer, para engañar al algoritmo, porque aparte de que mi tarea como escritor y como persona que piensa la palabra es evitar lo máximo posible el encojonamiento. Yo sé que al final uno termina teniendo ideas fijas, pero estoy tratando de llegar a la edad más avanzada para que esas ideas fijas se empiecen a congelar, a anquilosarse, ¿no? Siempre quiero cambiar de opinión, porque el día que yo tenga una idea que creo que eso es así para siempre, ya puedo decir que empiezo a envejecer y pues ya puedo morirme tranquilo y en paz, ¿no? ¿Crees tú que eso es lo más importante del viaje? Del hecho de poder vivir o experimentar distintas ciudades para un escritor, o sea, comprender la ruptura de las fronteras. Sí, el gran santo patrón de los escritores tendría que ser Alejandro Magno, que viajó y nunca dejó de viajar, solo quería viajar, sno quería conocer más qué había más allá. De hecho, nunca recorrió el mismo camino. Cuando tenía que regresarse, se regresaba por otro lado, para no regresarse por el mismo lado, para conocer por allá. Por el otro lado era mejor. Bueno, y terminó muriendo en Babilonia porque
porque se tuvo que regresar porque sus soldados se cansaron de él. Él quería llegar hasta China y le dijeron, no, nos quedamos aquí, ya no caminamos, ya no vamos, ya no queremos ir más para allá. Ya vimos un elefante, ya está, no queremos llegar más allá. Porque el espíritu de viaje de Alejandro Magno es el espíritu de Dioniso, que es el gran escandalizador del orden. Y por eso viene de allá, del oriente, más allá del Ganges, como diría. Ahora, para Alejandro al mismo tiempo, tomando la figura de Alejandro Magno, políticamente y volviendo al tema político, fue el primero que buscó generar en el imperio la incorporación de los pueblos dominados. Es decir, claro, él se dio cuenta de que la sincreción era una solución para mantener unido al imperio que estaba construyendo. Es decir, desde Macedonia hasta Pakistán, hasta lo que ahora es Pakistán, eran cientos de pueblos, quizá miles de pueblos, y él lo que hizo es tratar de hacer un melange, una melting pot. No lo logró, pero sí, no lo logró él en vida, pero sí se generó lo que después conocemos nosotros como el periodo alejandrino. Que es y el después periodo retoman los romanos esa lógica. Claro, es el periodo ese que nosotros ahora, conocemos. Occidente entonces es eso. Bueno, ahí comenzó Occidente. Es viaje y síntesis. De hecho, la ciudad emblemática para Occidente, aparte de Alejandría, es Bizancio, Constantinopla. La ciudad es una ciudad occidental por excelencia, aunque no lo parezca. Es una ciudad, por lo menos, donde nació Occidente. Claro, después se movió hacia el oeste, Occidente, pero Occidente nació allí, en esa confluencia del Asia Menor. Y entonces, en el auge, o sea, si Occidente es eso, es posible en el auge que ahorita está como de moda de los nacionalismos y pretender volver a unas figuras casi feudalistas de priorización de lo mío, diferenciado de lo tuyo en Occidente, ¿es lógico o es destruir la propia coherencia o alma de Occidente que está hecha a partir justamente de la síntesis, del diálogo, de la contraposición? Te voy a hablar desde mi condición de gato. Yo pienso que el ser humano es mala persona. Las únicas buenas personas del mundo son los gatos. Y entonces el ser humano tiene los peores sentimientos siempre. Si es egoísta, es mezquino. Claro que es capaz de manifestar los mejores sentimientos, el amor, la generosidad, la bondad. Pero al final, como dice en Valera, tuerce el rabo a la puerca. Al final, el ansia de poder, el ansia de figuración, el ego, el ansia de dominación a los de los demás puede más y termina. Vivimos en una especie de círculo vicioso en el que no sé cómo salir de él, la verdad. No tengo todas las respuestas porque yo solamente soy un simple escritor de narrativa y a veces escribo historia. Pero veo que nosotros estamos repitiendo los mismos modelos siempre y volvemos. La gente dice, no, pero viene la guerra, pero es que el problema no es que venga la guerra, el problema es que la paz es la interrupción de una guerra que está ocurriendo desde hace 1000 años. Muy hobbesiana tu visión. ¿Qué? Muy hobbesiana la visión. Sí, totalmente. Pero quizá mañana me paro optimista y te digo que optimista, más rusoniano que hobbesiano. Exacto, que el ser humano es buena gente, pero no creo, el ser humano no es buena gente, somos malos. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Creo que, insisto, bueno, estos temas siempre van a ser temas inacabados, de eso se trata justamente, pero estamos en una construcción pues donde vamos recolectando, ¿no? Estos pedazos nos parece súper importante. No estoy seguro de que hayamos hablado de literatura. ¿Hemos hablado de literatura? Hemos hablado cosas de literatura, pero es que la literatura habla de todas las cosas, eso también es cierto. Entonces, yo quería hablar de muchos libros, pero bueno, la próxima vez, invítame pronto. Claro que sí, vamos a recorrer, creo que de repente podemos tomar temas específicos como el viaje, por ejemplo, y hablar de literatura de viaje, y hacer recomendaciones también para que las personas que ven este espacio puedan tener también algo que comentarnos y que hacer y que descubrir para ser útiles. Recomiendo esta novela, que es una novela de viaje. Esta novela, Percusión, de José Balsa, el escritor venezolano José Balsa, es una novela donde un personaje viaja por el mundo. Es una de las novelas para mí fundamentales de la literatura venezolana y quizá una de las grandes novelas escritas en español en el siglo XX. Está esta edición de Cátedra que está muy bien, bueno, no porque la hice yo, sino porque Cátedra es una editorial que se consigue fácilmente y esto es una grandísima novela. El viajero protagonista de esta novela es una persona que tiene las inquietudes de las que hemos hablado nosotros, Nancy.
es un viajero que quiere conocer sobre todo. Y llega Es hasta un viaje Samarcanda. interior y exterior finalmente. Llega hasta Samarcanda. O sea, su viaje llega hasta Samarcanda. Está muy bien. Ya recomiendo. Bueno, ya saben, recomendación de Juan Carlos Chirinos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar en este episodio. Esperamos contar contigo prontamente. Muchísimas gracias a todos y a todas y que tengan un maravilloso día o noche, dependiendo de la hora a la que vean este video. Hasta la próxima, queridos compatriotas adoptivos.